Hola, ¿qué tal compañeros? Bueno, en este caso vamos a hacer un pequeño curso, un mini curso de cómo cuadrar todo lo de OBS, porque pues ya me estaban preguntando de cómo poner fondo croma, cómo activar las cámaras, cómo activar por ejemplo el multímetro. Entonces este tema, entonces quería compartir con ustedes este pequeño detalle para aquellos que quieran iniciar en el ámbito de enseñar o de hacer videos para YouTube. Entonces, en este caso es muy fácil porque resulta de que para poder hacer este tema del OBS y las configuraciones es muy sencillo. Primero vamos a organizar lo de las escenas, que es lo más importante, pero antes de todo esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que configurar el video, el lienzo. Dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer, dependiendo a la calidad que ustedes vayan a hacer los videos, entonces van a seleccionar aquí la base del lienzo y la resolución de salida. En este caso yo siempre suelo transmitir o hacer videos en 1080. Ahora, también va a depender de su PC, qué tan potente sea. Pueden seleccionar la velocidad de frames por segundo. Entonces, normalmente yo suelo utilizar 60 FPS por segundo. ¿Listo? Ahora, esto vamos a darle a aplicar para que no se nos pierdan los ajustes y vamos a generar, perdón, aquí a salida. ¿Listo? En salida tenemos dos modos. Tenemos el modo sencillo y tenemos el modo avanzado. Yo siempre suelo decir a los compañeros que utilicen modo avanzado debido a que pueden tener mayor calidad a la hora de mejorar. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos cuatro apartados. En estos cuatro apartados veremos emisión, grabación, audio y buffer de repetición. A nosotros solo nos interesa por lo menos dos, emisión y grabación. ¿Listo? En emisión, ¿qué tenemos? En emisión tenemos el tipo de codificador. Aquí podemos seleccionar el codificador que más nos guste. El que más estable y normalmente que se utiliza es el X264. ¿Listo? Podemos cambiar la escala de salida acá también. La podemos seleccionar y podemos escalar aquí la salida. Normalmente pues yo la dejo ahí de chuleo eso allí. Ahora, control de la frecuencia. Esto es importante para que los frames por segundo y la calidad no se pierda. Entonces normalmente esto viene en cuatro secciones, que es CBR, ABR, VBR y CRF. Normalmente yo selecciono la primera y acá, dependiendo de la calidad de su PC, entonces obviamente y de su internet, si usted por ejemplo tiene 100 megas de internet, entonces y le soporta, obviamente son 100 megas de subida, no estamos hablando 100 megas de bajada, solamente de subida. Podemos aumentar acá, normalmente para tener una buena calidad no necesariamente tenemos que subir tanto el bitrate, en este caso esto llama la tasa de bits. Para tener una calidad aceptable podríamos utilizar un bitrate de 3500, ¿sí? Acá en esta configuración ya va a variar dependiendo de su PC. Entonces algunos tienen una CPU bastante potente. Entonces pueden modificar cada uno de estos valores para encontrar el punto exacto en donde su PC va a correr perfectamente. En perfil, entonces pueden dejarlo en ninguno y en sintonizar también lo dejan en ninguno. Y en opciones de X264, entonces acá pues lo podemos dejar no le ponemos nada. Aquí intervalos de fotogramas podemos colocar dos para tener una buena configuración y le damos a aplicar. ¿Listo? Eso es para transmisión, para emisión. Para grabación, entonces acá primero seleccionamos la carpeta donde quiere que queden guardados los videos. Es importante esto porque pues cuando ustedes graben, obviamente tienen que tener muy buen almacenamiento para poder grabar. Acá vamos a tener el formato de grabación. Tenemos FLV, MP4, MOV, MKV, TS, M3U8 y ¿cuál les recomiendo yo? Pueden grabar en cualquiera. MP4 es buena, pero y es muy compatible con muchos programas de edición, pero el problema es que si se llega a bloquear el programa por algún motivo, la grabación se pierde.
Lo que yo recomiendo, utilicen MKV. Aquí no se va a perder nada, ¿listo? Aquí en el caso de que se cierre el programa, va a quedar guardado el archivo hasta donde quedó grabado, entonces acá lo podemos dejar, ¿listo? En audio pues aquí normalmente le dejamos como está, no le movemos nada, y en buffer de repetición tampoco le movemos nada. En emisión, aquí en emisión podemos seleccionar el servidor donde nosotros queremos transmitir, entonces podemos transmitir en YouTube, seleccionamos YouTube y conectamos la cuenta recomendada, ¿listo? Entonces, por lo menos yo no voy a colocar nada allí, ¿listo? Le damos a aceptar y aquí es donde ingresamos a la parte de las configuraciones de las escenas. Entonces, ya inicialmente tenemos la escena 1. En la escena 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la fuente que nosotros queremos activar. En este caso voy a activar una cámara, entonces vamos a donde dice dispositivo de captura de video, le damos a seleccionar y aquí vamos a seleccionar, acá donde dice dispositivo, la cámara que nosotros queremos seleccionar. Entonces acá voy a elegir la brillo, ahí me ven acá. Aquí en esta parte, en este apartado donde dice tipo de resolución, normalmente si ustedes ven, se ve un cuadrito pequeño, entonces yo le doy dispositivo predeterminado, aquí voy a darle personalizado, en personalizado se nos va el video y vamos a cambiar la resolución, ¿listo? Entonces aquí podemos grabar hasta en 4K dependiendo de su cámara, entonces vamos a, por ejemplo, a 1080, ¿listo? Pongo el 1080 y entonces pongo los FPS de acuerdo a la salida, entonces a lo que me soporte la cámara. Si son 60, pues entonces colocamos 60 fps, ¿listo? Ahí colocamos 60 fps. Entonces vea que ya tenemos la primera escena, que es la cámara donde ustedes me van a estar viendo. Ahora vamos a hacer la segunda escena. En este caso vamos aquí a agregar, en el más agregamos, le damos seleccionar, vamos a aceptar y seleccionamos. Entonces supongamos que yo quiero seleccionar el microscopio, entonces acá simplemente le voy a colocar el nombre que yo quiera, ¿sí? Yo le puedo poner aquí microscopio, le pongo microscopio, le doy a aceptar y selecciono la salida donde viene el microscopio. Entonces aquí en USB video viene mi microscopio. Aquí en resolución hacemos lo mismo, personalizado. Vamos a cambiar la resolución a, en este caso, para que me trabaje correctamente, lo pongo a 720, ¿sí? La calidad no se pierde. Un poquito, pero pues no se ve tan mal. Y lo pongo a los 60 fps, ¿listo? Ahora, nos queda así pequeñito. ¿Cómo hacemos para ampliarlo? Pues tomamos de una puntica, lo podemos ampliar de esta manera. Si no, entonces simplemente le doy clic derecho sobre la imagen y vamos a donde dice transformar y le doy a donde dice ajustar a la pantalla y ya queda ajustado. Seleccionamos el candado para asegurarle que no se nos mueve de ahí. ¿Listo? Algo que siempre me están preguntando, ¿cómo hacemos para croma? Entonces para el croma pues seleccionamos de nuevo un dispositivo de captura de video, pero en este caso todo lo que yo ingrese acá, ¿sí? O lo que yo modifique en esa cámara, pues se me va a modificar en la escena 1. Ejemplo, si yo selecciono, ya sabemos que este es la cámara 1 y yo lo modifico, aquí yo puedo modificar el tamaño que yo desee, ¿cierto? Ahora, muchos me dicen, bueno, ¿cómo hacemos para los filtros? Entonces, para quitarle el fondo, yo tengo fondo verde, entonces yo quiero quitarle ese fondo verde. Entonces le damos a filtros y aquí en filtros vamos a más, donde dice filtros de efecto, vamos a más y buscamos uno que dice fondo croma. Le damos a seleccionar fondo croma y ya ahí quedamos automáticamente sin fondo, o el fondo se pone de color gris. Ya tenemos que mover la similitud y la suavidad para mejorar la calidad del fondo. Entonces yo le puedo aumentar un poquito acá y puedo bajar un poquito acá dependiendo de qué tan bien está su fondo. Ahí ya por lo menos, si ustedes se dan cuenta, quedamos sin fondo. Acá yo puedo coger y recortar. ¿Cómo hago para recortar esto y que no se me da ciertas partes? Porque yo por lo menos allí yo modifico y si ustedes ven queda una franja blanca, ¿sí? Yo puedo borrar esa franja blanca. ¿Y cómo lo hago? Selecciono la imagen, ¿sí? Le doy Alt y recorto con clic izquierdo. ¿Listo? Y acá lo mismo. Puedo selecciono Alt y recorto hasta donde yo quiera. Y ahí me queda perfectamente la imagen para poder hacer los videos. Si quiero recortarla más, pues simplemente le doy Alt y recorto. Lo mismo en la parte superior.
seleccionamos y recortamos. Y entonces ahí nos queda lo que es el fondo. Ya podemos agregar lo que es el micrófono. En este caso, para agregar el micrófono a cualquiera de las escenas, ¿sí? Vamos a comenzar por la escena 1. Recuerde que para tener un fondo correcto, un fondo verde, debemos que tener muy buena iluminación. En este momento tengo todo apagado, entonces no se ve correctamente, se ven unos puntos y toda esa cuestión. Hasta cuando yo no prenda la iluminación, pues no vamos a tener un fondo verde correcto. Para agregar un micrófono, para poder tener un micrófono independiente, no tener un micrófono como normalmente lo tenemos aquí activo para todo. Entonces, ¿qué hago? Vamos aquí a más, le doy a agregar, vamos a donde dice captura de entrada de audio. Vamos a seleccionar ahí, le vamos a poner micrófono. Le vamos a poner micrófono y le damos a aceptar. En micrófono, aquí me va a aparecer el dispositivo. ¿Qué tipo de dispositivo? En este caso yo tengo un micrófono Blue Snowball. ¿Listo? Le damos, seleccionamos y ya nos queda el micrófono. Ahora, si yo cambio de escena, resulta que ese micrófono se desaparece. ¿Sí? Para poder agregarlo acá, entonces en esta escena le doy más. ¿Sí? Le doy captura de entrada de audio. Le doy ahí. Vamos a donde dice añadir existentes y vamos a micrófono. Listo, seleccionamos micrófono y aceptamos y ya nos queda ingresado. Ahora, esto es un pequeño, una pequeña introducción. Si les gusta este tipo de videos para que les enseñe, entonces dejemos este video hasta acá. Ya si quieren aprender por ejemplo, colocar lo que es el multímetro, ¿sí? Que muchos me preguntan cómo hacemos para poder visualizar la fuente de alimentación, que quiero que se me visualice la fuente. Entonces, ¿cómo hago para poder seleccionar, para poder visualizar la fuente de alimentación? Entonces, si les gusta este tipo de videos, me lo hacen saber en la caja de comentarios, me regalan un pulgar arriba y compartan este video para que muchas personas que quieran enseñar a través de los videos de YouTube lo puedan saber. Muchachos, muchas gracias por ver este video y si les gustó me regalan un pulgar arriba, compartan mis videos y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta. Chao, muchachos.